Un infante de marina condecorado estaba de rodillas bajo la lluvia torrencial de Seattle. Su cuerpo temblaba. Era un héroe, pero esta noche estaba impotente. En sus brazos agonizaba su pastor alemán, su compañero de equipo. Estaban a metros de urgencias, pero un guardia había bloqueado la puerta, alegando protocolo. El perro no era solo una mascota. Él era lo único que había salvado la vida de este marín de las cicatrices de la guerra. Ahora, nadie salvaría el suyo. Pero un hombre los vio. Un cirujano destrozado que había perdido a su propio hijo en ese mismo momento. Hospital. No solo vio un animal moribundo, vio a un hombre a punto de perder la razón de vivir. Lo que sucedió después rompió todas las reglas, inició una guerra con el hospital y restaurará su fe en. ¿Qué sucede cuando la compasión se enfrenta a una elección imposible? Antes de comenzar, dime, ¿desde dónde estás mirando? Deja tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que siempre vale la pena luchar por un compañero de equipo, humano o animal, presiona el botón de suscripción. Porque esta historia te mostrará que los milagros aún son reales. La lluvia de Seattle era fría, navaja líquida cortando la noche de noviembre. No fue llovizna, fue un diluvio, un asalto atmosférico implacable que convirtió las luces de la ciudad en acuarelas de neón manchadas. Afuera de la zona de ambulancias del Seattle Memorial Hospital, bajo un cartel azul parpadeante que sonaba a todo volumen. Solo el personal de la ambulancia, Kyle Rourke, estaba de rodillas, su sacrificio al hormigón mojado. Era un hombre construido con granito de la infantería de marina, de hombros anchos y de miembros gruesos, forjados en el calor de lugares distantes y terribles. Pero ese hombre ya no estaba. Esta noche no era más que un caparazón ahuecado, con los vaqueros gastados empapados y los nudillos en carne viva y sangrando por el dolor, golpeando el vidrio reforzado puerta momentos antes. Su rostro, delgado y afilado, de unos 30 y tantos años, era una máscara de angustia. Él no lo hizo sentir el frío. No sentía nada más que la vida fallida en sus brazos. En su regazo, envuelto en la chaqueta sobrante del propio Kyle, era General. General era un perro pastor alemán de 6 años, una criatura de líneas regias y profunda inteligencia, que ahora parecía una víctima destrozada de esa misma lluvia. Su negro espeso y un abrigo color canela estaba pegado a sus costillas, y una ligera espuma tóxica salpicaba las esquinas de su hocico. Su respiración era un jadeo superficial y entrecortado, un silbido que luchaba contra el fluido que parecía estar llenando sus pulmones. Un pequeño chaleco azul, empapado de oscuro, leído, perro de servicio de trastorno de estrés postraumático. Su cuerpo, que había sido atormentado por violentas convulsiones durante el viaje, ahora estaba terriblemente flácido, salvo por el ocasional temblor agonizante que indicaba el cierre de un sistema. Kyle presionó su oreja contra el pecho del perro. El latido del corazón estaba ahí, pero estaba mal. Un frenético y filoso golpe. Pausa. Golpear. El sonido de un motor quedándose sin combustible. «Quédate conmigo, muchacho», susurró Kyle. Las palabras robadas por el viento. «Quédate conmigo. Esa es una orden, general». «¿Me oyes?» «Permanecer». «¿Con... a mí?» «Señor, se lo he dicho 3 veces». La voz era plana, aburrida y amplificada por el pequeño y crepitante altavoz cerca de la puerta. El guardia de seguridad Martínez estaba al otro lado del cristal, un hombre corpulento cuyo uniforme se ceñía sobre su vientre. Tenía unos 50 años y un rostro cansado que había visto todas las formas de miseria humana que Seattle tenía para ofrecer. Y hacía tiempo que los había archivado todos bajo «no es mi problema». No se había molestado en salir a la lluvia. Él simplemente hizo un gesto con un pulgar sobre su hombro. «La clínica veterinaria está en la calle 8. Este es un hospital humano. No podemos ayudarte». Kyle levantó la vista, sus ojos enloquecidos con una desesperación que rayaba en la locura. «No es solo un perro. Él es un servicio a animales». «Él es un animal, señor», lo interrumpió Martínez, endureciendo su voz. «Y tú eres invadir un área restringida. Si no te mueves, llamaré a la policía». La puerta automática principal de la bahía de ambulancias se abrió con un silbido, proyectando un rectángulo de luz blanca estéril sobre el cemento húmedo. Sir Julian Thorne emergió, su postura rígida. A sus 45 años, Julián era el cirujano cardiotorácico estrella del hospital,
un hombre que hacía milagros con sus manos e inspiraba respeto con su precisión gélida y clínica. Era alto y vestía una costosa bata médica de color gris oscuro, debajo de un abrigo negro hecho a medida que ya estaba absorbiendo la lluvia. Su cabello era plateado en las sienes, enfatizando la aguda inteligencia de sus rasgos. Pero sus ojos estaban perpetuamente agotados, ensombrecido por un dolor tan profundo que se había convertido en una parte permanente de su anatomía. Odiaba salir por la sala de urgencias. Lo hacía todas las noches, una forma de autoflagelación, saliendo por la bahía de urgencias. Lo hacía todas las noches, una forma de autoflagelación. Hace 5 años, en este mismo lugar, había visto a 2 paramédicos llevar a su hijo Leo, de 9 años, a través de estas mismas puertas después de una colisión a alta velocidad. Leo, con su pelo rojo brillante y su sonrisa desdentada, había sido declarado muerto en Trauma Bay 3, la misma habitación por la que pasaba Julian en ese momento. Julian se estaba preparando para un bypass de rutina cuando sucedió. Él no había estado allí. El hospital, su santuario, se había convertido en su tumba. El primer pensamiento de Julián al ver al hombre y al perro fue de irritación. Otro obstáculo. Otra capa de sufrimiento humano que tuvo que atravesar antes de poder llegar a su automóvil. Vio a Martínez dentro de la cabina, encogiéndose de hombros, como diciendo, ¿ves con qué me enfrento? Julian se apretó el cuello y dio un paso adelante, listo para evitar la escena, para volver a entrar en la burbuja estéril de su dolor. Estaba cansado. Acababa de pasar 12 horas. Reemplazo meticuloso de una válvula aórtica. No le quedaba más empatía para dar. Lo había usado todo en su paciencia y no había guardado nada para él mismo. Pero entonces Kyle levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Julian. El pánico crudo y puro en ese. Su mirada pasó por alto todas las defensas de Julian. «Por favor», dijo Kyle entrecortadamente. La palabra fue un ladrido desesperado. «Está muriendo. Comió algo. Por favor, señor, no es solo un perro. Él es mi compañero de equipo. Por favor, Dios, por favor, salva a mi compañero de equipo». Compañero de equipo. La palabra golpeó a Julian Thorne con más fuerza que cualquier golpe físico. Fue un eco. 5 años atrás, Julian se había arrodillado en el frío suelo de linóleo de Trauma Bay 3, sosteniendo la pequeña y fría mano de Leo, mientras las máquinas funcionaban. Había mirado a la residente, una mujer joven, paralizado por el hecho de que la víctima era el hijo del cirujano estrella, y había susurrado, «¡Haz algo! ¡Él es mi chico! ¡Por favor, salva a mi chico!». El guardia de seguridad, Martínez, empezó a golpear el vaso de nuevo, viendo al doctor vacilar. «Señor, se lo advierto». Pero Julian Thorne no estaba escuchando. Él estaba mirando a Cale Rourke, un hombre tan destrozado como él, aferrándose a su única razón para vivir. Él vio la misma desesperación, la misma horrible impotencia que lo había consumido. Los 5 años de hielo alrededor de su corazón no se derritió, se hizo añicos. «Muévete», dijo Julian, su voz tranquila pero eléctrica. Martínez, dentro del stand, presionó el intercomunicador. «¿Dr. Thorne? Este hombre es...». Dije, «Muévase». La voz de Julian era ahora el bisturí. Usó en cirugía. Frío, agudo y absoluto. Introdujo su propia tarjeta de seguridad en el sensor. La cerradura se abrió con un clic. Agarró el mango y tiró la pesada puerta se abrió. El aire estéril del hospital salió corriendo al encuentro de la tormenta. Kyle miró fijamente, confundido. Martínez salió. «Doctor, no puedo permitir que...». Julian Thorne pasara de largo. El guardia, su costoso abrigo empapado de la lluvia mientras se arrodillaba junto a Kyle y el perro moribundo. No lo dudó. Puso una mano sobre el pecho del general, sintiendo el ritmo caótico, y el otro en el hombro de Kyle. «¿Cómo se llama?» «General», sollozó Kyle. «Su nombre es General». Julian se puso de pie, su rostro era una máscara de autoridad clínica. Miró a Martínez. «Él está conmigo». «Doctor, no puede hablar en serio. Es un animal. Va contra todos los protocolos». Julián lo ignoró. Agarró a Kyle por el brazo y puso al gran marín en pie. «¿Quieres citar el protocolo, Martínez?» «Bien». «Eso», señaló el chaleco azul de un general, «es un equipo médico para discapacitados. Veterano. Y está fallando. Ahora sal de mi camino». No esperó una respuesta. Se inclinó
recogió en sus propios brazos al empapado pastor alemán de 90 libras, en un acto repentino y fuerza impactante, y giró hacia la luz. «Agarra esa camilla», le gritó a Kyle, quien, devuelto a la vida por una orden, inmediatamente se apresuró a obedecer, tirando de un camilla vacía de la bahía. Julian pasó junto al guardia atónito, más allá de las luces intermitentes de la llegada de una nueva ambulancia, y hacia el corazón del hospital. No fue a la sala de espera. Abrió de una patada la puerta de Trauma Bay 3, la habitación de Leo, y puso la perro moribundo en la camilla vacía. «Llévalo adentro», le ordenó Julian a Cale, «y cierra esa puerta». La pesada puerta de Trauma Bay 3 se cerró de golpe, sellándolos. El sonido, un ruido sordo hidráulico, cortó el rugido de la tormenta de Seattle y lo reemplazó con un silencio inmediato y sofocante. La habitación estaba fría, iluminada por fuertes luces fluorescentes que zumbaban débilmente. Arriba. Durante un horrible segundo, el Dr. Julian Thorne quedó paralizado, no por el perro moribundo, en la camilla, sino junto a la propia habitación. Esta era la habitación de Leo. Las baldosas del suelo eran igual de esterilizadas, blanco donde se había acumulado la sangre de su hijo. Los monitores eran los mismos que habían gritado ese piso, tono final. Todavía podía ver al joven residente congelado en un rincón, con la misma mirada de terror que ahora tenía Kyle. Kyle Rourke, el marín de granito, temblaba tanto que no podía quedarse quieto. Él estaba inclinado contra la pared, con la mirada fija en el perro y la respiración entrecortada y frenética que reflejaba a sus compañeros de equipo. «Lo siento», tartamudeó Kyle, con la voz quebrada. «No sé qué hacer». «Cállate», su voz se quebró. «No sé qué hacer». «¡Cállate!», dijo Julián con voz plana, carente de emoción. Estaba reprimiendo el dolor, enterrando al padre detrás del cirujano. Se acercó a la camilla. Desde la habitación, como siempre, estaba caliente, completamente equipada y lista. Efectivamente, el monitor de constantes vitales integrado encima de la camilla estaba encendido y su pantalla brillaba en modo de espera. Las manos de Julián, las manos que habían realizado una cirugía de 12 horas, se movían con una gracia automática y practicada. Él arrancó. Abrió un paquete de cables de ECG pediátricos, los únicos lo suficientemente pequeños, y los presionó contra la húmeda piel del general. Pecho afeitado. El monitor cobró vida, confirmando sus temores. El ritmo era un desastre caótico. Taquicardia, fibrilación ventricular, un intento desesperado y desorganizado del corazón por latir. «No solo está envenenado», murmuró Julian, más para sí mismo que para Kyle. «Esto es cardíaco. Su corazón está fallando. Él se está deteniendo», susurró Kyle, con los ojos muy abiertos por el horror. Tenía razón, el jadeo entrecortado había. El pecho del general cesó todavía. El ritmo frenético en el monitor colapsó degradándose en un ritmo lento. Ola moribunda, y luego el único y penetrante tono ininterrumpido. Exactamente el mismo tono antes de que Julian pudiera siquiera ladrar para que la puerta de la sala de traumatología se abra de golpe. No fue un golpe tentativo, fue una invasión. Brenda Nash, la enfermera encargada de urgencias, estaba en la puerta, y ella era una fuerza de la naturaleza. Era una mujer de unos 50 años, baja, corpulenta y de principios inquebrantables. Su cabello canoso estaba recogido en un moño tan apretado que parecía llevar sus cejas a un estado permanente de escéptica desaprobación. Su bata estaba planchada. Su placa estaba perfectamente centrada. Brenda había trabajado en esta sala de emergencias durante 30 años. Había visto ir y venir a cirujanos estrella como Julian. Ella respetó el horario, respetó los protocolos sanitarios, y ella respetaba la ley federal. Ella, sin embargo, no toleraba a los tontos. Y ella no toleraba en absoluto la arrogancia, especialmente por parte de las primadonas bien pagadas del piso de arriba. Ella había recibido una página frenética de Martínez sobre un código gris y una infracción. Había esperado un paciente con un arma. Lo que encontró fue, en su opinión, infinitamente peor. Sus ojos recorrieron la habitación en un segundo. Dr. Thorne, pálido y furioso. El marine, que parece una rata ahogada. Y el de 90 libras, empapado, sangrando por el hocico. Animal en su camilla de trauma estéril. «Son. ¿Tú? ¿Loco?»
Su voz no era un grito. Fue un punto bajo, silbido peligroso, más frío que la lluvia de afuera. Consigue esa cosa fuera de mi sala de emergencias. Kyle se estremeció como si lo hubieran golpeado. Señora, por favor, es un perro de servicio. Él es... No me importa si puede volar, espetó Brenda con la mirada fija en Julian. Este es un esterilizado ambiente. Está poniendo en peligro la salud de todos los pacientes de este hospital. Esto es una violación del Código de Sanidad 14.b. Es una violación de las pautas federales. Usted, doctor, acaba de perder la maldita cabeza. Estoy llamando a administración y estoy llamando a la policía. Ella tenía razón. Legal, profesional, ética, ella tenía cientos y razón. Julián lo sabía. Pero el sonido de esa línea plana, la línea plana de Leo, estaba perforando su cráneo. Miró el monitor, luego a Kyle, un hombre que parecía listo. Seguir a su perro hasta la muerte. Y la fría precisión del cirujano finalmente se fusionó con la del padre. Rabia enterrada. Atropina, ladró Julian, volviéndose hacia el carrito de traumatología. Brenda se movió físicamente, bloqueando su camino. Julian, no, yo al carrito de trauma. Brenda se movió físicamente, bloqueando su camino. Julian, no voy a permitir que desperdicies suministros médicos en... Consígueme la atropina y un kit de intubación para adultos. Ahora, Dr. Thorne, le ordeno que se retire. Como enfermera a cargo le relevo de este paciente. Haré que seguridad te saque. El monitor continuó con su gemido ensordecedor. Julian la miró, sus ojos oscurecidos por un dolor que ella no podía entender. Entonces será mejor que lo hagas rápido, Brenda. La empujó. O no con violencia, pero con la absoluta seguridad de un hombre que ya estaba más allá de las consecuencias. Abrió el cajón del carro de emergencia. Estoy informando esto, Julian, gritó Brenda, y su máscara profesional finalmente se resquebrajó. Esta es tu carrera, por encima de un perro. Julian encontró la jeringa precargada de atropina. Encontró el laringoscopio en un gran calibre. Tubo endotraqueal. Se volvió hacia la camilla, y su voz bajó a esa certeza afilada como un bisturí que había usado con Martínez. Adelante, dijo, sin mirarla. Escribe tu informe. Pero pones esto, pones todo. Clavó la aguja directamente en el músculo cardíaco del perro, en un último y desesperado esfuerzo. Escriba que estoy realizando reanimación de emergencia en el equipo médico defectuoso de un infante de marina de los Estados Unidos discapacitado. Brenda se quedó helada, con la boca abierta. ¿El qué? Tiene trastorno de estrés postraumático, espetó Julian, agarrando las herramientas de intubación. Ese chaleco no es un accesorio de moda, es un dispositivo médico. Ese perro es el marcapasos de este hombre. Es su máquina de diálisis. Es lo único que lo mantiene con vida. Obligó a abrir el cañón del general, y la luz del laringoscopio iluminó el camino. Y ahora mismo ese equipo está fallando. Estoy estabilizando al paciente, enfermera. Y si quieres detenerme, si quieres ser tú quien le diga a este marine que su vida no vale ni una jeringa de atropina, entonces será mejor que llames a la policía, porque no voy a dejar que nadie más muera en esta habitación. Las palabras veterano discapacitado y equipo médico flotaban en el aire, una brillante, confusa y escudo legalmente gris. Brenda Nash, una mujer que vivía según las reglas, se vio repentinamente confrontada con una situación que el libro nunca había anticipado. Miró a Kyle, que lloraba en silencio contra la pared. Miró a Julián, que ahora lloraba en silencio contra la pared. Ella miró a Julián, quien ahora estaba pasando hábilmente el tubo hasta la tráquea del perro. Ella retrocedió medio paso. Su furia fue momentáneamente controlada por una incertidumbre profunda y agonizante. Julián no esperó. Agarró la bolsa de ambu, la conectó al tubo y comenzó a apretar, forzando el oxígeno vital a los pulmones del animal. ¡KL! Gritó. KL espetó. Atención. Señor, comience las compresiones, fuertes y rápidas, aquí mismo. Julian señaló con la mano la camilla. No te detengas, ¿me entiendes? Sí, señor. Kyle se lanzó hacia adelante, y sus manos encontraron el lugar, y comenzó a bombear. Su entrenamiento marino le dio el ritmo y la fuerza necesitaba. Brenda Nash se quedó parada en la puerta, con el teléfono en la mano, completamente paralizada por la escena imposible ante ella. Un cirujano estrella y un marino condecorado, trabajando en conjunto,
rompiendo todas las reglas para salvar la vida de un perro en el piso de Trauma Bay 3. Sí, señor. La voz de Kyle se quebró, pero su cuerpo obedeció. Lanzó todo su peso en las compresiones, sus brazos cerrados, sus hombros ardiendo, la habitación llena con el sonido rítmico de Kyle contando en voz baja, Julian apretando la bolsa de Ambu y el horrible gemido constante del monitor de línea plana. Brenda Nash estaba en la puerta, con el teléfono en la mano. Por otro lado, su mente recorría 30 años de protocolos, ninguno de los cuales cubría esto. Ya no era enfermera a cargo. Fue testigo de un completo colapso profesional. Estaba observando cómo una sala de traumatología valorada en $50,000 al año se utilizaba como hospital para animales. «Julian, detén esta locura», suplicó, mientras su voz perdía el tono. «Se ha ido. Solo estás traumatizando a este hombre». «No se ha ido», rugió Julián, apretando la bolsa. Y luego, como convocado por su ira, el monitor emitió un pitido repentino y agudo. La línea plana se fracturó, saltando a una velocidad lenta y ritmo amplio y extraño. Un latido del corazón, débil pero presente. «Detén las compresiones», ordenó Julian, con voz repentinamente tranquila. Kyle apartó las manos y miró la pantalla. Beep, beep, beep. Era el sonido más lento y hermoso que jamás había oído. «¡Está vivo!», sollozó Kyle, desplomándose contra la camilla. «¡Oh, Dios, está vivo!». Julian lo ignoró y sus ojos de cirujano examinaron al paciente. El corazón latía, pero el general todavía no respondía en absoluto. La espuma de su hocico estaba teñida de rosa. Julián agarró el hocico del perro y le levantó el labio. Las encías eran de un espantoso color blanco como el papel. «Está vivo», dijo Julian, mientras su mente pasaba por alto las abejas en teoría. «Pero él está en shock hipovolémico severo. Brenda, mira estos chicles. Esto no es veneno. Está sangrando. Internamente». Brenda dio un paso hacia la habitación, su curiosidad momentáneamente anulando su furia. Vio las encías blancas y su instinto de enfermería se hizo cargo. «Ha perdido la mitad de su volumen de sangre. ¿Pero de qué? No hay ningún trauma. Eso es lo que voy a encontrar fuera», dijo Julián. Caminó hasta la esquina y agarró la máquina de ultrasonido portátil, girándolo. Esta fue la segunda violación y fue una mayor. Era un cirujano cardiotorácico, no un ecografista. Y este no era su paciente. Brenda levantó la mano. «Julián, ya es suficiente. Lo estabilizaste. Has hecho lo tuyo. Ahora sácalo de mi sala de emergencias. Necesita un veterinario». «Y tendrá uno», dijo Julián, sin mirarla. Encendió la máquina y la pantalla cobró vida. «Pero no lo enviaré ciego de aquí. Necesito saber si tiene derrame pericárdico». Esta fue su excusa, una mentira envuelta en una verdad médica. Un cirujano cardíaco revisando el corazón. Era plausible. Agarró la sonda, puso una cucharada de gel en el pecho del general y lo presionó contra las costillas. Kay le miró, hipnotizado. La pantalla parpadeó, mostrando el débil y esforzado latido del corazón. «No hay líquido», murmuró Julian. «Sin derrame». Pero él no se detuvo. Deslizó la sonda hacia abajo, fuera del pecho, más allá del diafragma y hacia el vientre blando y vulnerable. Y la pantalla se puso negra, no apagada, pero lleno del oscuro y arremolinado vacío de líquido. «¿Qué? ¿Qué es eso?», preguntó Kyle, con la voz temblorosa. «Sangre», dijo Julián. Su voz era sombría. «Todo su abdomen está lleno de eso». Inclinó la sonda y ahí estaba. Una masa grande, compleja, del tamaño de una toronja, en la vaso, fracturado y feo. «Hemangiosarcoma», le diagnosticó Julián. La palabra sonaba como una sentencia de muerte. Un tumor roto en su vaso. Se está desangrando por dentro. El veneno era una pista falsa. Esto es lo que provocó el colapso. Apagó el monitor y limpió el gel de la sonda, sus movimientos repentinamente pesados. Kyle no entendió la palabra, pero sí el tono. «Entonces lo arreglas tú, ¿verdad? Eres cirujano. Tú lo sacas». Julian finalmente miró a Kyle. Sus ojos reflejaban el dolor compartido que había albergado durante 5 años. «Kyle, soy cirujano cardíaco. Opero en humanos. No puedo realizar esta cirugía y aunque pudiera, no puedo hacerlo aquí. Este hospital no está equipado. Necesita un veterinario y lo necesita ahora».
La esperanza que había estallado en el pecho de Kyle murió instantáneamente, dejándolo más frío que la lluvia afuera. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Simplemente lo vemos morir? No, dijo Julián. Sacó su teléfono. Significa que encontramos a la persona adecuada. Se volvió hacia Brenda. Vesek, la gran clínica especializada de la calle 8. ¿Quién es el jefe de cirugía? Caña, dijo Brenda. Su voz se resignó. Doctora Evelyn Reed. Ella es la mejor. Pero Julián, ni siquiera lo miran sin un depósito. Estamos hablando de atención catastrófica. ¿Es cuánto? Cale interrumpió. Su voz desesperada. Yo puedo pagar. Tengo un cheque por discapacidad en camino. $10,000, dijo Brenda, con voz plana, tratando de ser amable. Al menos, solo para empezar. Cale colapsó visiblemente. Se deslizó por la pared de la sala de traumatología hasta sentarse en el suelo, con la cabeza entre las manos. $10,000. Bien podría haber dicho $10 millones. Tenía 43 en su cuenta bancaria. Había fracasado. Había estabilizado a sus compañeros de equipo, solo para ser detenido por una pared de papel. Julian vio a Cale desplomarse, luego le dio la espalda y presionó el dial en su teléfono. La línea hizo clic. VCXI, emergencia, ¿cómo puedo? Este es el Dr. Julian Thorne del Seattle Memorial. Necesito a la doctora Evelyn Reed, inmediatamente. Es una urgencia quirúrgica. Usó su título completo. El nombre, como siempre, funcionó. Hubo un clic, una pausa y luego una nueva voz, aguda y cansada. Este es Reed. ¿Qué tienes? La doctora Astras. Evelyn Reed era el equivalente veterinario de Julian, brillante, sobrecargado de trabajo y con tolerancia cero ante la incompetencia. Era una mujer pequeña y enjuta que vivía de cafeína y adrenalina quirúrgica. Julian la había conocido una vez en una recaudación de fondos. Él conocía su reputación. «Evelyn», dijo Julian, con voz muy profesional, un cirujano hablando con un colega. «Tengo un GSS de 6 años, unidad canina, entubado y estable. Hice un escaneo rápido. Está lleno de líquido abdominal. Parece un hemangiosarcoma roto. Está colapsando, pero lo tengo de vuelta por ahora. Necesita una esplenectomía y la necesita hace 40 minutos. ¿Puedes hacerlo?» Hubo un silencio de asombro al otro lado de la línea. «Dr. Thorne, ¿cómo escaneas a un perro?» «El cómo es un problema para la junta directiva de mi hospital», dijo Julián. «El paciente es el problema para ti. ¿Podrás salvarlo?» «Estará muerto cuando llegue aquí», dijo Reed sin rodeos. «Y el depósito para una esplenectomía de emergencia fuera de horario es de $10,000 sin excepciones. No somos el Seattle Memorial. No tenemos multimillonarios financiando nuestras salas». Kyle, al escuchar la conversación unilateral, dejó escapar un sonido, un sollozo seco y entrecortado. «Se acabó». «Lo entiendo», dijo Julián con voz tranquila. Metió la mano en su abrigo y sacó su billetera. Lo abrió y reveló el acero negro de una tarjeta American Express Centurion. «Por favor, anota este número». Carl miró hacia arriba. La mandíbula de Brenda cayó. «Evelyn», dijo Julian, su voz tan firme como un latido del corazón. «Poner el depósito de $10,000 en mi American Expresso. El número es 37. Leyó el número completo, la caducidad y el código de seguridad en el teléfono. Leyó el número completo, la caducidad y el código de seguridad en el teléfono. Carl ahora estaba de pie, con la boca abierta. «Entendido», volvió la voz del Dr. Reed. «Todo negocio. El quirófano estará esperando». La línea se cortó. Julian volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y ya estaba marcando otro número. «Este es el Dr. Thorne. Necesito un coche médico privado. Traslado prioritario a la clínica VSEC del día 8. Sí, carga mi cuenta. Lo necesito en el área de ambulancias. Ahora». Colgó y miró a Kyle. «Habrá un coche en la puerta por la que entraste, Kyle. Estará allí en 60 segundos. Me ayudarás a subirlo a una camilla de transporte y viajarás con él». Kyle se quedó sin palabras. Él simplemente asintió. Sus ojos brillaban con una incredulidad que era casi dolorosa. «Doctor, ¿por qué?»
Julian desvió la mirada y su mirada se posó en el rincón vacío de la sala de traumatología, donde Leo había tomado su último aliento. Recogió los cables sucios del electrocardiógrafo pediátrico y los rodeó con la mano. «Porque algunas personas no pueden salvarse», dijo con voz espesa. «Y algunos tienen que serlo». Se giró hacia Brenda, que lo estaba mirando fijamente. Su ira había sido completamente reemplazada por un respeto atónito y aterrador. «Yo me encargaré de las consecuencias aquí», dijo Julian Thorne mientras abría la puerta, abriendo el camino a Kyle y su compañero de equipo. El médico privado transporte, una furgoneta blanca y austera, atravesó la lluvia de Seattle con una eficiencia silenciosa y letal. No hubo sirenas, ni luces intermitentes, solo el rítmico golpe, golpe, golpe de los pesados limpiaparabrisas. Kyle Rourke estaba sentado atrás, todo su cuerpo vibrando. Su mirada se fijó en la camilla. El general todavía estaba entubado. La bolsa de Ambo aún estaba unida. La mano de Kyle apretándolo en el ritmo exacto que Julian Thorne le había mostrado. Estrujar. 1, 2, 3. Liberación. Era una máquina, un marine en piloto automático. No era un hombre, era una función. El médico que conducía el transporte, un hombre corpulento de rostro plácido, no había dicho una palabra. Él simplemente condujo. Kyle agradeció el silencio. Todavía llevaba sus vaqueros empapados, todavía cubiertos de barro y sangre de su perro. Pero ya no tenía frío. Estaba entumecido. El viaje de 40 minutos hasta Viesek el día 8 se sintió como si pasara toda una vida y también como si no hubiera tiempo en absoluto. Estrujar. 1, 2, 3, liberar. Irrumpieron por las puertas de la especialidad veterinaria y del centro de urgencias, no en el caos, sino en una competencia fría y concentrada. Un equipo estaba esperando. «¡Hemos rota!», gritó un técnico y entonces ella estaba allí. Doctora Evelyn Reed, la voz desde el teléfono de Julian. Era exactamente lo que Julian no era. Era una mujer pequeña y enjuta de unos 40 años, que apenas medía 5'3", con un impactante cabello rojo recogido en un moño desordenado y ojos del color del café con alto contenido de cafeína. Se movía como un colibrí. Su energía era tan intensa que sentía como si el aire vibrara a su alrededor. Llevaba una bata azul brillante con gatos de dibujos animados, manchados con algo. Ella echó un vistazo al general, en la intubación perfecta, en los cables del ECG que Julian había dejado. Dijo. Su voz era rápida. ¿Espina hizo esto? Nada mal para un chico de corazón. Llévalo a OR1. Prepare 2 unidades de sangre entera. Lo quiero tipificado y comparado ahora. Se estaban llevando al general. Kyle agarró la camilla. «Señor», dijo un técnico bloqueándolo, «tienes que esperar aquí». «No», dijo Kyle. Su voz era un gruñido bajo. «Él no va a ninguna parte sin mí». El doctor Reed se detuvo. Caminó directamente hacia Kyle y le señaló el pecho con un dedo meñique. El doctor Reed se detuvo. Caminó directamente hacia Kyle y le señaló el pecho con un dedo meñique. «Escúchame, Marina. Tu compañero de equipo está en mi terreno ahora. Tiene quizás 10 minutos antes de desangrarse para siempre. Cada segundo que estás aquí discutiendo conmigo es un segundo en el que él se está muriendo. Ahora siéntate. Abajo. Y déjame trabajar». Kyle miró desde sus ojos feroces hasta el pálido hocico del general. Soltó su agarre. Se sentó. La sala de espera era estéril, de color beige, y olía a antiséptico y a cera para suelos. Durante 3 horas, Kyle no se movió. Se limitó a mirar un punto en la pared, su mente en un espacio en blanco totalmente aterrador. Su trastorno de estrés postraumático, que generalmente se manifestaba en forma de gritos y disparos, había sido reemplazada por una densa y asfixiante niebla. Había fracasado. Él había conseguido él aquí, pero había fallado. Rourke miró hacia arriba. El doctor Reed estaba allí. El gato de dibujos animados. Los uniformes médicos habían desaparecido, reemplazados por otros verdes y frescos. Parecía agotada, pero tenía los ojos brillantes. «Está vivo», dijo sin rodeos. El vaso desapareció. Era un tumor del tamaño de una toronja y era un completo desastre. Sufrió un paro cardíaco 2 veces en la mesa, pero es un luchador. Tomó un largo trago de una taza de café que decía:
El mejor veterinario del mundo. Está estable. Está en recuperación. Puedes verlo. 5 minutos. 2 días después, Kyle estaba durmiendo en la misma silla de la sala de espera. Su cuello estaba torcido en un ángulo doloroso. No había abandonado el edificio. Pasó cada hora de visita en la UCI, con la mano apoyada en el costado del general, observando el lento y constante subir y bajar de su pecho. El general estaba débil, afeitado y cubierto de suturas. Pero sus ojos estaban claros. Estaba vivo. La puerta principal sonó. Kyle no levantó la vista hasta que escuchó la voz. «Dr. Reed, estoy aquí para saldar la cuenta del general Rourke». Kyle estaba de pie en un instantáneo. El Dr. Julian Thorne estaba en la recepción, no vestido con una bata médica, sino con un traje oscuro perfectamente confeccionado. Un traje gris y un abrigo largo de cachemira. Parecía como si fuera el dueño del edificio. El estómago de Kyle ardía, con una vergüenza ardiente y ácida. A los 10,000 tonos de depósito le siguieron otros 12,000 balas para la cirugía, las transfusiones de sangre y los cuidados críticos. Julian ni siquiera miró la factura detallada. La recepcionista le entregó. Simplemente sacó el Amex negro y se lo entregó. «Está manejado», dijo, firmando el recibo. Se giró y vio a Kyle. Su máscara profesional estaba nuevamente en su lugar. «Rourke, me alegra ver que está mejorando». «Señor», dijo Kyle con voz rígida. Se sentía como si estuviera de nuevo en el entrenamiento básico, dirigiéndose a un oficial superior. «Yo no sé cómo agradecerte ni cómo pagar». «Hablaremos de eso más tarde», dijo Julian, interrumpiéndolo, no con crueldad, solo objetivamente. El Dr. Reed salió desde atrás, secándose las manos con una toalla. «Ah, los 2 hombres que rompieron mi sueño nocturno. Bien. Kyle, las suturas generales tenían buena pinta. Puede recibir el alta mañana. Necesitamos la perrera». Kyle sintió una oleada de alivio hasta que el Dr. Reed continuó. «Pero Kyle, tenemos que hablar de logística. Necesita un seguimiento constante. Sin escaleras durante al menos 2 semanas. Él necesita llevarse afuera para ir al baño. El ambiente debe ser estéril, tranquilo, sin estrés». Ella estaba hojeando sus formularios de admisión. «Vives en el 4º piso, en el distrito U, un paseo». Ella miró hacia arriba, su rostro pragmático. «No puede ir allí, KL, es así de simple. Él explotará esas suturas subiendo un tramo de escaleras. Contraerá una infección en ese viejo edificio. Lo tendrás de vuelta aquí, muerto en 3 días». El mundo de Kyle, que acababa de empezar a reformarse, volvió a hacerse añicos. Él miró el costoso traje de Julian, ante la factura de $22,000 que acababa de pagar sin pestañear. Y él miró su propia vida. Un pequeño apartamento de una sola habitación en el 4º piso que siempre olía a moho. Había salvado a su perro, solo para matarlo con su propia pobreza. Yo... «Descúbrelo», tartamudeó Kyle, sabiendo que estaba mintiendo. «Yo lo llevaré. 4 vuelos, 6 veces al día». «No seas idiota», dijo Reed. «Él vendrá conmigo», dijo Julian. La declaración fue plana, una orden. Kyle se dio la vuelta. Su orgullo, lo último que poseído, rugiendo a la vida. «¿Qué?» «No, absolutamente no». «Disculpe», dijo Julian, levantando una ceja. «Yo no puedo devolverle el dinero de la cirugía, señor. No lo voy a hacer, no aceptaré caridad. Yo no tomar folletos. Dormiré en mi camioneta con él si es necesario». «Lo matarás», afirmó Julian. «Y no tienes camión». El informe dice que tomó un taxi. Kyle se sonrojó. Un rojo intenso y furioso. «No seré su proyecto, Dr. Thorne. No soy un callejero al que tienes que rescatar para sentirte bien contigo mismo». Las palabras flotaron en el aire, agudas y feas. El rostro de Julian se heló cuando el cirujano regresó. Estaba a punto de decir algo cortante, algo clínico, cuando se escuchó un sonido en la unidad de recuperación de la UCI. Perrera detrás de Kyle. Fue un gemido bajo y lastimero. El general, al escuchar la voz elevada y enojada de Kyle, se quedó tratando de ponerse de pie. Tenía sus patas delanteras debajo de él, pero su abdomen recién suturado y sus débiles patas traseras no cooperaría. Tembló violentamente, y sus patas resbalaron sobre el suelo resbaladizo de la perrera. Gimió de nuevo,
un sonido de pura confusión y dolor, y se desplomó sobre su cama. La ira de Kyle desapareció, reemplazada por una instantánea y agonizante culpa. «General, no», susurró, corriendo hacia la puerta de la perrera. «Chico, tranquilo. Establecer. Estoy aquí. Estoy justo aquí». Julian observó el intercambio. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. El frío borde clínico había desaparecido, reemplazado por algo silencioso y pesado. «Rourke, escúchame. Esto no se trata de ti. No se trata de tu orgullo». Le hizo un gesto al perro. «Se trata de él». Kyle todavía estaba sacudiendo la cabeza, de espaldas a Julian, sus dedos a través del alambre de la perrera. «No puedo. No es caridad», dijo Julian acercándose. «Es rehabilitación supervisada. Es logística. Tengo una casa de huéspedes. Está en mi propiedad. Está vacío. Está en la planta baja. Tiene patio». «Yo... no», susurró Kyle, su orgullo librando una batalla perdida. Julian suspiró, un sonido que parecía venir de algún lugar muy dentro de él. Él no estaba mirando a Kyle nunca más. Estaba mirando al general. «La casa ha estado vacía durante 5 años», dijo Julian, su voz apenas audible. Mi hijo, Leo, él amaba a los perros. Siempre quiso un pastor, me rogó por uno. Siempre dije que no, que estaba demasiado ocupado, que tenía demasiado trabajo. Finalmente miró a Kyle, sus ojos despojados de toda pretensión. Le hubiera gustado, general. La casa está en silencio, está limpio. Está sentado ahí. Por favor, no lo hagas por mí y no lo hagas por ti. Hazlo para él». Kyle miró al perro moribundo que le había salvado la vida y al hombre afligido que le había salvado la vida. Sus perros. Vio en los ojos de Julian la misma pérdida insoportable que sentía en su propia alma. Era la primera vez en 6 años que Kyle Rourke dormía 8 horas seguidas. La primera vez en 6 años, Kyle Rourke había dormido 8 horas seguidas. La casa de huéspedes en la finca de Julian Thorne era menos una casa y más un monumento a la tranquilidad. Todo era vidrio, cedro cálido y muebles minimalistas, ubicados a 100 metros de la casa principal. Y contemplar un cuadrante privado y bien cuidado de Puget Sound. Durante una semana, Kyle había vivido en un estado de incredulidad suspendida. Él y General habían caído en una rutina nueva y tranquila. Kyle se despertaba, preparaba café en la cocina dolorosamente moderna, y luego sentarse en el suelo de piedra calentado, estirando sus propios músculos rígidos mientras el general lo observaba, desde una cama ortopédica ridículamente lujosa. El perro estaba sanando. La larga y furiosa línea de suturas en el abdomen estaba limpio, y la vida regresaba a sus ojos. Julián había sido mayoritariamente ausente, perdido en su mundo de horarios quirúrgicos, pero había insistido por un pedido permanente de alimentos de alta calidad tanto para hombres como para perros, para ser entregado diariamente. Kyle, por primera vez, no estaba en modo de supervivencia, estaba a salvo. La gratitud, lo que sentía, era tan profundo que era asfixiante. Esta frágil pieza no fue destrozada por un sonido, sino por una vibración. Al otro lado de Seattle, en un apartamento estrecho y con poca luz, un técnico de urgencias de 23 años llamado Kyle Jennings estaba subiendo un archivo de video. Kyle era un hombre que se sentía perpetuamente pasado por alto. Estaba enterrado en deudas estudiantiles. Trabajaba turnos dobles en el caos organizado de Seattle, emergencias del Memorial, y estaba profundamente resentido por el rígido y no escrito sistema de castas del hospital. Él odiaba especialmente a los dioses cirujanos como Thorne, que caminaban por los pasillos con aire de autoridad intocable. Kyle había estado en urgencias la noche del incidente. No acababa de ver lo que pasó. Había escuchado a Brenda Nash, la enfermera a cargo Brenda Nash, ser cerrado por la fría y arrogante orden de Julian. Había visto a Julian usar una sala de traumatología como su clínica veterinaria personal, utilizando suministros que el propio Kyle era responsable de reabastecer. Fue un abuso de poder, simple y llanamente. Y Kyle, siendo un producto de su generación, sabía que la mejor manera de afrontar esos abusos era exponerlos públicamente. Había copiado silenciosamente las imágenes de seguridad de Trauma Bay 3. Envió el clip granulado de 15 segundos al Metro de Emerald City, un blog local de noticias clickbait dirigido por una mujer que pagó $200 por videos.
Eso hizo quedar mal a la élite de la ciudad. El texto que lo acompañaba era sencillo. Exclusivo. El cirujano estrella del Seattle Memorial, Julian Thorne, utiliza la sala de traumatología humana para salvar a su perro, mientras los pacientes esperan. La equidad en la atención médica es la vergüenza de Seattle. Fue una mentira. La bahía estaba vacía, pero era una buena mentira incendiaria. El blog lo publicó a las 9 p.m. A las 10 a.m. tenía 50,000 visitas. En una casa de alquiler en ruinas en Tacoma, 40 millas al sur, Marcus Vance estaba bebiendo su cerveza matutina. Vance era un hombre de unos 40 años que parecía una vela derretida. Era físicamente grande, con una barriga que le llegaba hasta el cinturón, pero su postura era de pereza crónica. Su casa olía a rancio, a cerveza y a perro, aunque sus perreras actuales estaban casi vacías. Vance fue un entrenador canino fracasado, un hombre que tenía todas las certificaciones, pero ninguna paciencia o empatía. Salió de la academia de policía, y desde entonces había estado tratando de ganarse la vida vendiendo perros de protección. Pero sus duros métodos produjeron animales más quebrados que valientes. Estaba hojeando su teléfono, mirando basura, cuando la historia de Emerald City Underground apareció en su feed. Hizo clic, aburrido. Vio las imágenes granuladas de un gran pastor alemán en una camilla. Vio a un hombre vestido con una bata. Vio a otro hombre con ropa mojada. Estaba a punto de pasar cuando miró al perro. Hizo una pausa. Él entrecerró los ojos. Dejó su cerveza. «Bueno, que me jodan», murmuró. Volvió a mirar el video, esta vez mirando las marcas del perro. La ligera caída en su oreja izquierda. «Kilo», susurró. Se puso de pie, con las rodillas crujiendo, y caminó hacia un archivador oxidado de 4 cajones. Abrió de un tirón el cajón inferior, sacó una carpeta polvorienta y limpió la parte superior con un soplo. La etiqueta decía, Kilo von Wolfsblut, General. La abrió. Dentro había un certificado de registro del EKI, un registro de entrenamiento completo que detalla el trabajo de mordida y ejercicios de obediencia. Una factura de venta de un criador en Alemania. Vance miró fijamente el papel. Se acordó de Kilo. El perro había sido su obra maestra, una importación de 15,000 ejemplares. Luego, el perro se había desgarrado el ligamento cruzado anterior durante un ejercicio de protección de alto impacto. Un activo inútil. Vance, también barato para pagar la cirugía TPLOEO, había llevado al perro a un refugio para matar en el otro lado del estado, y lo dejó en el buzón nocturno registrado como anónimo extraviado. Hasta ahora había descartado al perro como una pérdida de 15,000. Miró el video nuevamente. El perro apareció en las noticias, un médico rico, un perro héroe. Su mente, perezosa en todos los demás aspectos, de repente se volvió afilado. No vio un perro, sino un billete de lotería. Vio la historia. El afligido dueño se reunió con su canino robado de $1,000,000. Vio un día de pago. Él escogió. Cogió su teléfono y marcó el número del único abogado que conocía que trabajaba en contingencias. Cogió su teléfono y marcó el número del único abogado que conocía que trabajaba en contingencias. El sábado siguiente, Kyle estaba afuera con el general. Era un día claro y fresco de otoño. General, por primera vez, había dado unos pasos sólidos sobre la hierba antes de tumbarse en un lugar iluminado por el sol. Kyle estaba sentado en el porche de la casa de huéspedes, simplemente observando a su perro. Sintió la presencia de Julian antes de oírlo. El cirujano estaba parado a 20 pies de distancia, sosteniendo 2 tazas de café. «Tiene mejor aspecto», dijo Julian en voz baja. Le ofreció una taza a Kyle. Kyle lo tomó y asintió. Él es, señor, gracias. Se sentaron en un cómodo y masculino silencio, un momento compartido de paz. El silencio fue destruido por el sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava del largo y entrada privada. Un Cadillac Escalade negro como un espejo, tan limpio que parecía mojado, se detuvo a 50 pies de la casa de huéspedes. La puerta del conductor se abrió y salió un hombre que no pertenecía a su mundo. Tenía poco más de 30 y tantos, cabello oscuro y liso y un traje, tan elegantemente confeccionado que parecía una armadura. Este era Alan Finchesk, un hombre cuya sonrisa reptiliana era su arma principal y cuya alma se podía facturar en incrementos de 6 minutos. La puerta del pasajero se abrió y Marcus Vance salió.
luciendo enorme y fuera de lugar con un traje de poliéster barato que tenso contra su estómago. Inspeccionó la propiedad con una mirada codiciosa y evaluadora. «Dr. Julian Thorne», llamó Finch, con voz suave y proyectante. «Calen Rourke». Julian se levantó lentamente, con el cuerpo tenso. Cale se puso de pie, y su mano se movió instintivamente hacia el general, quien había levantado la cabeza. Un gruñido bajo resonó en su pecho por primera vez en semanas. «Mi nombre es Alan Finch», dijo el abogado, caminando hacia ellos, con sus costosos zapatos crujiendo en la grava. Vance permaneció junto al coche, una estatua silenciosa y amenazadora. «Yo soy el legal representante del señor Marcus Vance, a quien creo que ya conoce». «Nunca nos hemos conocido», dijo Carl con voz plana. «Ah, pero ya conociste a su perro», dijo Finch, deteniéndose justo afuera del patio de la casa de huéspedes. Levantó un cuero pulido maletín. El señor Vance le hizo un gesto al hombretón. «Es el propietario legal, registrado y documentado, del pastor alemán que actualmente posee un perro al que conoce como Kilo von Wolfsblut, número de AKC 824B». La sangre de Kyle se heló. «¿Qué? No. Su nombre es General. Lo adopté, del refugio». La sonrisa de Finch se hizo más amplia. «Ah, sí, el refugio. Hemos revisado su documentación. Un perro callejero fue entregado. Un perro callejero fue adoptado. Pero verás, el perro no era un callejero. Estaba perdido. Y el señor Vance tiene los documentos de registro, la factura de venta y los registros de capacitación para demostrar la propiedad. El refugio, en su prisa, adoptó propiedades que no les pertenecían». «Eso es una locura», Cale dijo, pero su voz temblaba. «Es la ley, señor Rourke», dijo Finch. «En el estado de Washington, un perro es una propiedad. Está en posesión de propiedad robada». Luego dirigió toda su atención depredadora a Julian. «Y usted, Dr. Thorne, esconde propiedad robada. Una propiedad muy valiosa, debo añadir. Un K9 alemán de línea de campeonato». Julian, que había estado en silencio, finalmente habló. «¿Qué quiere, señor Finch?» «Para empezar, una simple devolución de la propiedad», dijo Finch. «El señor Vance es un hombre afligido que lleva meses buscando a su compañero perdido. Está encantado de ver que está, en recuperación. Pero, por supuesto, está dispuesto a presionar cargos penales por robo y cargos civiles». Golpeó su maletín. «Mi cliente está dispuesto a demandar, señor Rourke, por robo y daños, y usted, Dr. Thorne, por conspiración, ocultamiento y, veamos, mala praxis veterinaria. Estoy seguro de que podemos encontrar algo que palos». Kyle miró más allá del hábil abogado y miró al hombre que estaba junto al coche. Marcus Vance no se había movido. Él solo se quedó allí mirando al general y luego sonrió. Una sonrisa lenta, grasienta y triunfante. El nuevo santuario había sido violada. La guerra KL había sobrevivido. Acababa de encontrarlo de nuevo. El Palacio de Justicia del Condado de King era un edificio diseñado para despojar a sus ocupantes de humanidad. El aire estaba seco y olía a papel viejo y a café rancio. Las paredes estaban aburridas, beige proporcionado por el gobierno, y las luces fluorescentes zumbaban con una frecuencia opresiva. Kyle Rourke se sentó muy erguido en un banco de madera dura. Le dolía la espalda. Llevaba su único traje, un uniforme gris oscuro del cuerpo de marines que había reservado para los funerales, pero el abogado había insistido en presentar una demanda civil. Julián se lo había proporcionado. Se sentía extraño, como un disfraz. Sintió la sólida presencia de Julian a su lado. El doctor estaba, como siempre, impecable con un traje azul oscuro. Su rostro era una máscara tranquila y analítica, pero Cale pudo ver la tensión en su mandíbula. Al otro lado del pasillo, Marcus Vance era un estudio de contrastes. Estaba recostado en su silla, su traje barato de poliéster estaba arrugado y tenía un brillo grasiento en la cara. Parecía aburrido. Su abogado, Alan Finch, fue todo lo contrario. Él era eléctrico, sus movimientos eran agudos y precisos mientras ordenaba los papeles. Su sonrisa de reptil ya estaba en su lugar. Todos se levantan y entró el juez Robert Chen. Era un hombre de unos 60 años con una presencia tranquila y autoritaria. Su rostro estaba profundamente arrugado, no por ira, sino por el profundo cansancio de un hombre que había visto todas las variaciones posibles de la avaricia y la locura humanas. Se sentó, se ajustó la túnica y miró el expediente.
Caso 9414 de Vance contra Rourke y Thorne. Un asunto civil relativo a una propiedad en disputa. Señor Finch, puede empezar. Alan Finch se levantó y su voz llenó la habitación, suave como el aceite. Gracias, señoría. Los hechos de este caso no son emocionales. Ellos no son complicados. Son simples. Mi cliente, el señor Marcus Vance, es el propietario legal y registrado de un perro pastor alemán de línea de campeonato de alto valor, Kilo von Wolfsblut, número EKC 824B. Presentó el certificado EKC laminado con un florecer, colocándolo sobre el proyector. También tiene la factura de venta original de Alemania por $15,000. Él presentó eso. Este animal, este valioso bien, se perdió. Sir Vance, desconsolado, lo buscó. Pero antes de que pudieran encontrarlo, fue ilegalmente procesado como callejero por un refugio negligente y adoptado por el señor Rourke. El señor Rourke luego trajo el animal al Dr. Thorne. De hecho, ambos hombres ahora esconden propiedad robada. Es la ley, su señoría. Finch continuó paseando. El estado de Washington es claro. Un animal, no importa cómo amado, es propiedad. No se puede adoptar legalmente una propiedad robada. Del mismo modo que no se puede comprar una propiedad robada. Coche, incluso si lo hace de buena fe. No estamos aquí para debatir las emociones. Estamos aquí para ver el simple devolución de la propiedad legal del señor Vance. Se sentó. El argumento fue frío, lógico y terriblemente eficaz. Julian se inclinó y le susurró a su abogado. Está bien. Es un aficionado, le susurró ella, sin mirarlo. Amelia Hayes se puso de pie. Ella era la anti-Finch. Donde él era resbaladizo, ella era sólida. A sus 50 años, con ojos inteligentes detrás de gafas elegantes y afiladas, proyectaba un aura de absoluta y competencia inquebrantable. Julian no había contratado al abogado más ruidoso. Había contratado a los más inteligentes. Su señoría, el señor Finch, tiene razón en una cosa. Este caso es simple, pero no es un caso de robo. Es un caso de abandono, negligencia y, en última instancia, de entrega legal del título. Abandono, negligencia y, en última instancia, entrega legal del título. Todo nuestro caso demostrará que el señor Vance no perdió este animal. Lo descartó. Llamo a mi primer testigo, Elder Evelyn Reed. Evelyn Reed caminó hasta el estrado, luciendo profundamente molesta por estar allí. Ella era vistiendo batas limpias y con el ceño fruncido. Después de tomar juramento, golpeó con el pie con impaciencia. Amelia sonrió. Dr. Reed, ¿podría indicarnos su relación con el animal en cuestión? Soy el cirujano que le salvó la vida, dijo Evelyn sin rodeos, el que me envió el Dr. Thorne. Y según su opinión profesional, ¿cuál era el estado del animal al llegar? Un choque de trenes, dijo Evelyn, ignorando la objeción de Finch. Estaba en shock hipovolémico por la rotura de un tumor esplénico, un hemangiosarcoma, uno grande. Y este tumor, dijo Amelia, es una condición repentina. ¿Repentino? No. Ese tumor había estado creciendo durante al menos 6 meses, probablemente un año. Le habría provocado letargo, debilidad, encías pálidas, abdomen distendido. Cualquiera que pague un mínimo de atención lo habría visto, pero eso no fue todo. El perro tenía 20 libras menos de peso, tejido cicatricial viejo sin tratar en su corvejón izquierdo. Y miró a Marcus Vance. Tenía una cara horrible. Se curó de un desgarro del ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda, una antigua lesión que nunca se reparó quirúrgicamente. Él tenía estado sufriendo dolor crónico durante años. Entonces, resumió Amelia, a un activo de 15,000 se le permitió morir de hambre, sufrir una lesión debilitante sin atención y desarrollar un tumor masivo sin tratar. Gracias, doctor. No hay más preguntas. Finch se levantó y olió la sangre. Dr. Reed, usted no es el veterinario del... Señor Vance, no tienes idea de la atención que brindó. ¿Cómo puedes estar tan seguro de esta línea temporal de negligencia? Evelyn Reed volvió hacia él su mirada cargada de cafeína. Porque, abogado, soy el mejor maldito veterinario de este estado. Y los tumores no mienten. Las cicatrices tampoco. El perro era médico. Desastre. Esa no es una opinión. Eso es patología. Finch se sentó. Ahora llamo al señor Calen Rourke, dijo Amelia. Le caminó hasta el estrado con el corazón acelerado.
Amelia fue gentil. Señor Rourke, ¿cómo conociste al general? Lo adopté del refugio del Valle de Okanogan hace 2 años. ¿Y recibiste trámites con esta adopción? Sí, señora. Le entregó el expediente. Amelia lo colocó sobre el proyector. Prueba B, señoría. Un contrato de adopción legal y un certificado de salud firmado por el albergue. El señor Rourke es el tutor legal documentado. Gracias. El señor Rourke es el tutor legal y documentado. Gracias, señor Rourke. Su testigo. Finch. Finch se puso de pie y le devolvió su sonrisa de reptil. Gracias, consejero. Señor Rourke, este contrato de adopción, ¿es usted consciente de que un refugio no puede otorgarle legalmente el título de una propiedad que nunca tuvo? Que este trozo de papel, en efecto, no tiene ningún valor. No es una propiedad, dijo Cale en voz baja. Él no es qué. Finch fingió confusión. Lo siento, debía haber escuchado mal. La ley dice que lo es. ¿Está diciendo que está por encima de la ley? ¿Señor Rourke, un infante de marina condecorado? Objeción, dijo Amelia, molesta. Sostenido, dijo el juez Chen. Vaya, una pregunta, señor Finch. Finch dio vueltas. Vio la tensión de Cale, su trastorno de estrés postraumático, y decidió presionar. Señor Rourke, seamos claros para el tribunal. ¿Cuál es tu relación con este animal? ¿Eres un profesional? ¿Criador? ¿Un entrenador? ¿Qué conocimientos especializados tienes que te den derecho a este activo? La palabra activo rompió algo en Cale. Miró a Julián, miró a Amelia, y luego miró al juez Chen. No, señor, dijo con voz temblorosa pero clara. No tengo conocimientos especializados. Solo soy el hombre al que salvó. Finch se quedó helado. ¿Le pido perdón? Estaba en mi apartamento, dijo Cale. Las palabras salían a borbotones y la sala del tribunal se desvanecía. Hace 2 años, después de mi última gira, no estaba en un buen lugar. ¿Las pesadillas? Tuve mi servicio pistola en mi mano. Ya terminé. Acabo de terminar. Julián cerró los ojos. Amelia no se movió. ¿Y este perro? Continuó Cale, mientras las lágrimas ahora corrían abiertamente por su rostro. Este activo. Había estado callado todo el día. ¿Pero lo escuchó o lo olió? No sé. Se levantó, se acercó y no ladró. Él no gruñó. Simplemente empujó su cabeza bajo mi mano. Apartó el arma. Resopló y se limitó a mirarme. Y él no se movió. Él solo me miró hasta que bajé el arma. Él salvó mi vida. Vida. Kyle miró directamente a Finch con voz áspera. Lo llamas propiedad. Lo llamas un activo. Él es mi compañero de equipo. Él es mi razón de estar aquí. La ley puede decir que es de mí de una vez, pero la verdad, señor, es que yo soy de él. La sala del tribunal estaba en un silencio sepulcral. El taquígrafo judicial había dejado de escribir. El juez Chen estaba mirando a Kyle con su máscara de cansancio. El profesionalismo desapareció, reemplazado por algo diferente. Por primera vez, Finch se puso nervioso. Vio que había perdido la discusión emocional. Señoría, tartamudeó. Todo esto es muy conmovedor, pero no tiene absolutamente ninguna relación con el hecho jurídico de la propiedad. En eso, señor Finch, finalmente tiene razón, dijo Amelia Hayes, de pie. Su voz era como el acero. El testimonio de Cale fue a favor de la verdad. Esto, dijo, sosteniendo una sola hoja de papel, es por la ley. Caminó hacia el proyector. El señor Finch ha basado todo su caso en la propiedad continua e ininterrumpida del señor Vance, pero parece haber olvidado un paso crucial. Colocó el papel en la pantalla. Señoría, presento el anexo C. Este es el formulario de admisión oficial del Valle de Okanogan. Refugio, fechado el 14 de julio de hace 2 años, para un pastor alemán callejero. Está firmado en la parte inferior por el señor Marcus Vance. Vance, que había sido encorvado, disparó a Bolt en posición vertical. Eso es mentira. ¿Lo es? Amelia se acercó. El formulario le dio 2 opciones. Mascota perdida, que requiere una tarifa y una retención de 10 días, o entrega del propietario, que es gratuita. Señor Vance. Como puede ver, marcó la casilla de entrega del propietario. Firmó su nombre, rescindiendo su propiedad,
específicamente para evitar las tarifas del refugio, por lo que él creía que era un animal moribundo e inútil. El silencio fue un trueno. Finch miró la pantalla y luego a su cliente, con el rostro convertido en una máscara de ira candente. Vance estaba hundido en su silla, con el rostro pálido. Juez Chen miró el documento durante un largo momento de silencio. Miró a Finch. «Señor Finch, El caso se basa en la propiedad de su cliente. Este documento prueba que él voluntariamente dio por terminado esa propiedad hace 2 años». Miró a Vance. «Mintió, no solo a este tribunal, sino también a usted». Golpeó su mazo. «Se desestima el caso 9A414 con perjuicio. Se afirma que la adopción del señor Rourke es legal y vinculante. Señor Vance, le sugiero que busque un mejor abogado. Y señor Finch, le sugiero que consiga un mejor cliente». El golpe del mazo del juez Chen resonó en la silenciosa sala del tribunal. Un punto final definitivo y percusivo. Marcus Vance estaba pálido y su gran cuerpo parecía desinflarse. Mientras su abogado, Alan Finch, ya estaba metiendo papeles en su maletín con los movimientos furiosos y precisos de un hombre que calcula sus horas facturables y el daño a su reputación. Kyle Rourke no se movió. Él simplemente se sentó, la adrenalina drenando de su cuerpo, dejando un vacío hueco y tembloroso. Había ganado. De hecho, había ganado. Julian a su lado simplemente se ajustó las esposas, su rostro impasible, como si acabara de concluir una reunión de la junta directiva, un poco tediosa pero predecible. Hizo un gesto con la cabeza hacia Amelia Hayes. «Excelente trabajo, consejero». «La evidencia hizo el trabajo», respondió ella, con una extraña y delgada sonrisa tocando sus labios. «La ley es contundente. Instrumento, pero a veces da en el clavo». En el pasillo, la realidad se hizo presente. Cale se volvió a Julian. Las palabras se le atragantaron en la garganta. «Señor. Doctor. Juliano». «¿Qué, Amelia? ¿Qué hiciste?» «Yo. Ganaste». «KL», dijo Julian con voz tranquila. Ya estaba mirando su teléfono. Las exigencias de su otra vida regresaban. «Ella es una excelente abogada. Por eso la contraté». Ya se estaba moviendo hacia la salida. El problema resuelto. Su mente ya 3 pasos por delante, calculando su calendario quirúrgico. «Pero el coste», dijo Kyle, apresurándose a mantenerse al día. «Los honorarios de Amelia. Los $22,000. Julian se detuvo en el ascensor, con el pulgar sobre el botón. Miró a Kyle, no con lástima, pero con una finalidad clínica simple. «No te preocupes por eso. Vayan a casa los dos. Sanar». Las puertas del ascensor se abrieron y él desapareció. KL se quedó allí, victorioso, aterrorizado y atado por una deuda tan grande que ni siquiera podía comprenderla. Pero la victoria, tan profunda como lo que era, había provocado repercusiones en toda la ciudad. No solo a través del mundo legal, pero volvamos al Seattle Memorial, donde se narra la historia del héroe original del blog Emerald City Underground. El capítulo 5 ya había convertido a Julian en una leyenda reticente entre el personal. En ningún lugar esas ondas se sintieron con mayor intensidad que en la sala del cirujano cardiotorácico. El doctor Elias Croft estaba leyendo la actualización en línea del Seattle Times en su teléfono, y tenía la mandíbula tan apretada que un hombre de menos peso se habría fracturado un molar. Croft era la antítesis de Julian Thorne y su autoproclamado rival. Donde estaba Julian viejo Seattle, heredando su clase y autoridad silenciosa, Croft era tecnología nueva, ruidosa y llamativa, y desesperado por la validación. Era un cirujano brillante. Julian. Él mismo lo había admitido, pero su brillantez estaba mezclada con una ambición venenosa. Él era más alto que Julian, prefería batas médicas hechas a medida y en tonos de azul eléctrico, y llevaba una bata de 40 milímetros. Patek Philippe observa durante sus rondas. Para él, el puesto de jefe de departamento de Julian no era un papel que ganarse, sino un trono que conquistar. Y odiaba la gracia natural e inmerecida de Juliano. «¿Puedes creer esto?», dijo Croft, arrojando su teléfono sobre la mesa del salón. El doctor Chen, un residente cansado, miró hacia arriba. «¿Creer qué, Dr. Croft?» «Thorne, primero es Jesús en la sala de emergencias, haciendo un truco con un perro que debería haberlo sancionado.
Ahora es un héroe judicial que gasta Dios sabe qué en abogados para su proyecto favorito. Croft escupió la palabra proyecto como si fuera veneno. Odiaba esto. Odiaba que la arrogancia de Julian fuera alabada como heroísmo. Era el perro de un veterano, señor, ofreció débilmente el residente. Era un perro, espetó Croft. Y Thorne utilizó nuestros recursos. Sé que lo hizo. Brenda Nash me dijo que usó una sala de traumatología. Usó nuestras drogas. La mente de Croft estaba funcionando. Era cirujano. Le encantaba cortar. Necesitaba encontrar la podredumbre. Salió del salón con la mente puesta en una nueva misión. No solo quería vencer a Julian, quería exponerlo. Su primera parada fue Brenda Nash. La enfermera a cargo fue, como siempre, una fortaleza de procedimiento. Elías, ¿qué quieres? Estoy ocupado. Brenda, cariño. Pareces estresada, dijo desplegando el encanto poco sincero con el que Julian nunca se molestó. Solo estoy haciendo algo. Desplegando el encanto poco sincero con el que Julian nunca se molestó. Solo estoy haciendo un seguimiento administrativo. Ese incidente de hace unas semanas con Thorne y el canino. Los ojos de Brenda se entrecerraron. ¿Qué pasa con eso? Escuché que usó suministros. Necesito saber para qué facturar. La administración está sobre mis espaldas. Era mentira. Pero era buena. Brenda, siempre estricta, suspiró y tocó su terminal. Fue imprudente. Pero es Julian Thorne. Se sale con la suya. Vamos a ver. Usó un Trauma Bay, que registré. Usó un kit de intubación completo. Un amperio de atropina y eso es todo. Ella miró hacia arriba. Eso es todo lo que vi, Elías. Croft sonrió. Gracias, Brenda. Eres un santo. Se alejó, con la mente dando vueltas. No fue suficiente. ¿Una jeringa de atropina? La Junta lo llamaría un error de redondeo. ¿Usando la sala de traumatología? Thorne lo consideraría un gesto humanitario para un veterano. Necesitaba algo financiero. Necesitaba algo sucio. Fue a su oficina, repasando mentalmente las acciones de Julian. Llevó al perro a Visek. ¿Cómo? El hombre tenía acceso administrativo nivelado. No miró de bajo facturación al paciente. Buscó en los gastos departamentales del departamento cardiotorácico. Buscó el día del incidente. Buscó, y luego lo encontró. No era una acusación muy grande, lo que la hacía aún más insidiosa. Una factura de 450 años desde Seattle Transporte Médico Privado codificado, no para traslado de pacientes, sino para quirúrgico. Fondo discrecional. Julian había facturado al hospital por la ambulancia del perro. Croft se quedó mirando el pantalla. Una sonrisa lenta y depredadora se extiende por su rostro. Esto fue todo. Esta fue la arrogancia. Esto era la libra de carne que había estado buscando. No fue la atropina. No fue la sala de traumatología. Fue esto. Malversación de fondos hospitalarios. No fue al administrador del hospital. Aún no. Ese fue un movimiento de aficionado. Una denuncia formal quedaría enterrada en el comité durante meses. Julian recibiría un tirón de orejas. No, esto requirió un bisturí, no un martillo. Él recogió su teléfono y llamó a su contacto en el Seattle Times. No el blog, sino el periódico real. «Hola, Ángela», dijo, su voz llena de falsa preocupación. «Este es el Dr. Croft. Sí, ha pasado un tiempo. Escucha, creo que tengo una historia para ti. Algo profundamente preocupante. Se trata del mal uso de la confianza pública en Seattle Memorial. Se trata de hacia dónde va realmente nuestro dinero». 3 días después, Julian Thorne fue saliendo de un agotador triple bypass de 7 horas. Había salvado otra vida. Sintió el cansancio familiar y divino por un trabajo bien hecho. Estaba caminando hacia el salón, listo para tomar un café, cuando lo vio. Todo en la estación de enfermería estaba en silencio, reunida alrededor de la portada del Seattle Times, colocada en el escritorio. El titular no era pequeño. Era una pancarta de 6 columnas. Abusos del médico del Seattle Memorial. Fondos hospitalarios para salvar al perro. Los recursos de los pacientes se desvían para un proyecto favorito. La historia fue brutal. Contenía la factura de 450 años. Contenía una fuente anónima, Croft, confirmando el uso de una sala de traumatología humana. Tenía una cita de una enfermera senior, Brenda, probablemente parafraseado de su informe oficial, sobre el uso de atropina.
Pintaba a Julián no como un héroe, sino como un arrogante, elitista desconectado que valoraba la vida de un animal por encima del presupuesto del hospital y, por extensión, la vida de los pacientes humanos. El teléfono de Julián vibró. Era un mensaje de texto del administrador del hospital, Elizabeth Davis. Ni una llamada. Un texto. Dr. Thorne, mi oficina. Ahora. Elizabeth Davis era una mujer que nunca había practicado medicina al día en su vida. Ella era una directora ejecutiva, una MBA con un enfoque nítido en dos cosas: recaudación de fondos y gestión de riesgos. Julian Thorne, hasta esa mañana, había sido su recaudador de fondos estrella. Hoy, él era su mayor riesgo. Julian, dijo, sin levantarse cuando él entró. Su escritorio estaba despejado, salvo por el periódico ofensivo. Esto es un desastre. Es un invento, dijo Julian con voz fría. Fueron 450 de mi propio fondo discrecional. Un fondo proporcionado por este hospital, respondió. Un fondo destinado a la investigación quirúrgica relacionada con los seres humanos. No esto. Julian, los teléfonos suenan sin parar. El tablero es incandescente. No lo hiciste simplemente romper las reglas. Te pillaron y saliste en primera plana. Esta es una casa de brujas. ¿Soy Elias? Croft. No me importa quién sea, espetó Davis, rompiendo finalmente su calma corporativa. Me importa que nuestros donantes estén llamando. Me importa que parezcamos una burla. Deslizó un sobre blanco sobre el escritorio. A partir de este momento queda suspendido. Julián la miró fijamente. ¿Suspendido? Indefinidamente. Se cancelan las cirugías. No debe ingresar a este hospital excepto por una razón. Ella tocó el carta. Una audiencia disciplinaria privada frente a la pensión completa. El martes próximo. Le sugiero que busque un abogado diferente al que utilizó. Para tu compañero de equipo. Julian Thorne, el vencedor de la sala del tribunal, el dios del quirófano, cogió el sobre. No dijo nada. Se giró, salió de su oficina y salió al pasillo. Por segunda vez en su vida, su mundo había terminado dentro de este edificio. La audiencia disciplinaria se llevó a cabo en el Salón Alabastro, una sala de juntas fría y sin ventanas en el último piso del ala ejecutiva Seattle Memorial. Era una habitación diseñada para intimidar. Todo caoba oscura, granito negro reluciente y una sola mesa de 20 pies pulida hasta brillar como un espejo. Julian Thorne estaba sentado en un extremo, solo. Parecía menos un cirujano y más un acusado. Vestido con un sombrío traje azul marino, con las manos entrelazadas sobre la mesa frente a él. En el otro extremo se sentaba la junta, 8 hombres y mujeres que representaban los intereses financieros y legales del hospital. 8 hombres y mujeres que representaban los intereses financieros y legales del hospital. Elizabeth Davis, la directora ejecutiva, estaba sentada a la cabecera. Su rostro era una máscara impasible. El doctor Elias Croft no estaba sentado. Estaba de pie, actuando. Estaba en su elemento. Su voz se proyectaba a través de la habitación, apasionada y justa. Estaba usando un puntero láser, resaltando figuras en una pantalla grande. No se trata de 450, declaró Croft. Su tono resumaba fingida tristeza. No se trata de una jeringa de atropina. Se trata de un patrón de arrogancia. Se trata de un médico que cree no le son aplicables las normas de higiene, de ética y de responsabilidad fiduciaria. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Era una captura de pantalla de la publicación del blog Emerald City Underground, que muestra imágenes granuladas de Julian en la sala de traumatología. Puso en peligro este hospital. Nos expuso al ridículo y, peor aún, a la responsabilidad. ¿Qué pasaría si un humano? ¿El paciente había necesitado esa bahía? ¿Y si hubieran traído a un niño? El Dr. Thorne tomó una decisión. Él escogió un animal por su juramento a humanidad. Croft miró a Julian. Sus ojos brillaban de triunfo. Este es un sencillo cuestión de ética. La Junta debe preguntarse, ¿aprobamos esto o trazamos una línea? Exijo un votar por la revocación permanente de los privilegios hospitalarios del Dr. Thorne. Croft se sentó. El silencio en la habitación era pesado. Elizabeth Davis miró a Julian. ¿Dr. Thorne tiene alguna respuesta? Julian levantó la vista, sus ojos cansados pero desafiantes. Era un fondo discrecional, Elizabeth. Fue mi discreción. Tomé una decisión.
Una llamada que nos llevó a la portada del Times, espetó un miembro de la junta directiva, un banquero llamado Henderson. Julian, esto es una pesadilla de relaciones públicas. Esto es una casa de brujas, Robert, dijo Julian en voz baja. Orquestado por el Dr. Croft. No importa quién lo orquestó, interrumpió Davis. El daño ya está hecho. Su arrogancia ha puesto en riesgo a toda esta institución. Se estaba preparando para convocar la votación. La habitación se puso tensa. Julian había terminado. Mientras se desarrollaba la audiencia, Cale Rourke estaba sentado en la tranquila casa de huéspedes iluminada por el sol. No se estaba recuperando. Fue sanado. Las últimas 3 semanas, viviendo en el santuario que Julian proporcionó, había sido una resurrección. El general dormía a sus pies. Su respiración profunda y regular, la larga cicatriz en su vientre, ya se estaba desvaneciendo hasta convertirse en una línea rosa pálido. Kayla había estado leyendo un libro, cuando su teléfono vibró con un enlace de un amigo. Era el artículo del Seattle Times. Kyle leyó el titular. Leyó las citas anónimas. Leyó sobre la factura 450R. Se quedó mirando la foto de Julian, subtitulado Dr. Julian Thorne, suspendido. La sangre desapareció de su rostro, reemplazada por un lento y ardiente rubor de ira. No fue la furia de su trastorno de estrés postraumático. Era la furia fría y clarificadora de un marín. Estaban lastimando a Julian. Lo estaban crucificando. ¿Para qué? ¿Por salvar a un perro? No. Kyle se puso de pie, su mente de repente, perfectamente clara. Lo estaban lastimando por salvarlo. ¿Para qué? Por salvar a un perro. No. Kyle se puso de pie, su mente de repente perfectamente clara. Ellos eran lastimándolo por salvarlo. Julian había pagado $22,000 por la cirugía. Había pagado a los abogados. Le había dado a Kyle una casa y ahora lo suspendían por más de $450,000. Fue el último y mayor injusticia. Cale Rourke, que había estado en el proyecto durante 3 semanas, de repente recordó quién era. Era un infante de marina y uno no deja a su gente atrás en el campo de batalla. Se puso el uniforme, no el uniforme. Metió la mano en el armario y sacó el que había guardado. Su vestido azul, la chaqueta formal de cuello alto, las medallas, la manta blanca. Se lustró los zapatos. Hizo 2 llamadas telefónicas, una al capítulo estatal del BFD, Du Veritas de Guerras Extranjeras, el otro al reportero del Seattle Times que escribió la historia. «¿Quieres el otro lado de la historia?», dijo por teléfono. «Nos vemos en el Seattle Memorial, 1 hora». De vuelta en la sala de alabastro, Elizabeth Davis estaba hablando. La moción está sobre la mesa para revocar permanentemente los privilegios del Dr. Thorne. ¿Tengo un segundo? Antes de que nadie pudiera hablar, el banquero Henderson, que estaba sentado cerca de la pared, se aclaró la garganta. Estaba mirando su teléfono, con el rostro pálido. «Elizabeth, tal vez deberíamos tomar un receso». Su rostro palidece. «Elizabeth, tal vez deberíamos tomar un receso». «Estamos en medio de una votación, Robert», dijo irritada. «No, Elizabeth, ¿no lo entiendes?». Henderson se levantó y caminó hacia la única y estrecha ventana de la habitación, que daba a la entrada administrativa principal del hospital. «Todos ustedes necesitan ver esto». Uno por uno, los miembros de la junta se levantaron y caminaron hacia la ventana. «Todos necesitamos ver esto». Uno por uno, los miembros de la junta se levantaron y caminaron hacia la ventana. Elias Croft, molesto, los siguió. Miró hacia abajo y se le heló la sangre. La plaza no estaba vacía. Estaba lleno con al menos 50 hombres y mujeres. No estaban gritando. No estaban protestando. Estaban de pie, en silenciosa y perfecta formación. Eran ancianos con gorras del BFW. Eran mujeres jóvenes con chaquetas de veteranos de Irak. Y en el centro, de pie en el descanso del desfile, estaba Cale Rourke con su traje azul marino completo, su espalda muy recta. Junto a él estaba sentado el general, con su chaleco para perros de servicio de PTSD, un testamento vivo que respira. Y agrupados a su alrededor, con las cámaras parpadeando, estaban los equipos de noticias de todas las estaciones importantes de Seattle, los mismos reporteros a los que Cale había llamado. «Dios mío», susurró Davis. Ella era directora ejecutiva. Ella entendió esto. Esta no fue una audiencia disciplinaria. Esto fue una relación pública. Ejecución. Despedir a Julian ahora con esa imagen sería un desastre para Tom Hoa.
sería pintar el Seattle Memorial como el hospital que castigó a un médico por salvar al perro héroe de un veterano. Henderson, el banquero, habló primero, con voz muy profesional. Dr. Croft dijo, su presentación fue revelador, pero creo que nos falta una parte crucial del contexto. Miró a Davis. Elizabeth, sugiero que pospongamos esta votación. Propongo que invitemos al señor Rourke a entrar, no como manifestante, sino como testigo atenuante, para hablar de la naturaleza del gasto. Elias Croft se quedó sin palabras. No puedes hablar en serio. Él no es un empleado, esto es un privado. Ya no es privado. Elias Davis miró fijamente a las cámaras de abajo y presionó el intercomunicador. Seguridad encuentre al señor Calen Rourke en la entrada principal y escóltelo a la sala de alabastro. Él es nuestro. Invitado 10 minutos después, se abrió la puerta. Entró Cale Rourke. No parecía un proyecto. Es nuestro invitado. Se paró al final de la mesa y sus ojos encontraron a Julian. Señor Rourke, comenzó Davis con voz tensa. Estamos en una reunión delicada. Se nos ha informado que está aquí para brindar contexto. Sí, señora, dijo Cale. Su voz era tranquila, respetuosa y tenía la resonancia de mando. El Dr. Croft acaba de presentar un caso convincente, dijo Davis, que las acciones del Dr. Thorne fueron un mal uso imprudente de la propiedad del hospital, que puso un animal por encima de su juramento profesional. Cale asintió. Escuché la versión de la historia del Dr. Croft, señora. Miró a Croft con una mirada fija y fría. Tiene razón. El Dr. Thorne hizo un mal uso de los recursos del hospital. Rompió el protocolo, luego se dirigió a todo el tablero. Pero te has equivocado en la historia. No lo hizo para salvar a un perro. Lo hizo para salvarme. La habitación estaba en silencio. «Ves una factura de 450 años», dijo Cale en voz baja. «Pero llenando la habitación veo a un hombre que me impidió seguir a mi compañero de equipo a la tumba». La habitación. Veo a un hombre que me impidió seguir a mi compañero de equipo a la tumba. Tengo trastorno de estrés postraumático. Ese perro no es mi mascota. Él es mi salvavidas. Él es la única razón por la que estoy vivo hoy. La noche que vine aquí, él estaba muriendo. Y yo estaba muriendo con él. Si General moría, iba a seguirlo. Esa noche, ya terminé. Miró a Julián, que lo estaba mirando fijamente, su profesional máscara finalmente rota, con los ojos muy abiertos. El Dr. Thorne no vio ningún perro, dijo Kyle con voz espesa. Con emoción. Él me vio. Vio a un soldado que se estaba ahogando y le arrojó un sedal. Él no lo hizo violar su juramento. Lo guardó. Salvó una vida humana. Esa vida era mía. Ahora miró el tablero. Tú puedes castígalo por eso si quieres, pero será mejor que estés preparado para decírselo a esos 50 veteranos. Afuera. Y las cámaras de noticias, que la vida de un infante de marina no vale 54. Terminó. Se puso firme. Había dicho su parte. El silencio fue absoluto. Elias Croft estaba mirando sus manos, su rostro pálido. Elizabeth Davis. Miró el periódico y luego a Kyle. Miró a Julian, que por primera vez miraba no a ella, sino a Kyle, con una expresión de gratitud profanada y atónita. Henderson, el banquero, rompió el silencio. Bueno, eso ciertamente aclara las cosas. Se aclaró la garganta. Solicité que se desestimaran todos los cargos contra el Dr. Thorne, citando circunstancias atenuantes extraordinarias con respecto a la salud mental de los veteranos. Y además propuse que los 450 me fueran facturados personalmente. ¿Todos a favor? Todas las manos en la habitación, excepto la de Croft, se levantaron. El movimiento se transmite, dijo Davis, con voz débil por el alivio. Dr. Thorne, usted es reintegrado, con efecto inmediato. Un año después, el lobby de la nueva Fundación Cohorte. Era ruidoso, brillante y olía a pintura fresca y a café. Era una organización sin fines de lucro, financiada por un anónimo. Donación inicial de Julian Thorne, y ahora dirigida por Cale Rourke. Su misión era simple: proporcionar financiación médica de emergencia inmediata para los animales de servicio de los veteranos discapacitados. Julián, vestido con su bata médica, estaba en un rincón tratando de evitar las cámaras. Cale estaba en el podio, en traje, luciendo confiado.
Entre ellos, tumbado sobre una estera especial, se encontraba el general. Él era mayor, su hocico ahora de un gris distinguido, y llevaba un chaleco nuevo que simplemente decía mascota. La llamamos Fundación Cohorte, le estaba diciendo Kyle al periodista, porque en los Marines eres una cohorte, eres un equipo, nunca dejas a nadie atrás. Esta base garantiza que ningún veterano tenga que elegir entre su compañero de equipo y su alquiler. Julián miraba desde la espalda. Sintió una mano en su brazo. Era Evelyn Reed, la veterinaria, sosteniendo un café. «Mírate, Thorne», dijo sonriendo. «Salvar perros, salvar soldados. ¿Quién sabía que lo tenías en ti?» Julian sonrió, una sonrisa realmente cálida que llegó a sus ojos. Miró a Cavael, ahora líder, y al general, ahora un símbolo de esperanza. Pensó en la casa de huéspedes vacía, ahora el hogar permanente de Kael. El penso de su hijo León. Se dio cuenta de que este era el verdadero monumento conmemorativo. No acababa de salvar a Kael, Kael lo había salvado. A menudo oramos por un milagro, por una gran señal de Dios para atravesar la tormenta de nuestras vidas. Pero lo que esta historia nos enseña es que Dios a menudo obra a través de las manos de personas que pone en nuestro camino. Julian Thorne no era un ángel. Era un hombre destrozado por su propio dolor. Cale Rourke no era un santo. Era un soldado que intentaba sobrevivir a la batalla en su propia mente. Pero en ese momento desesperado, Dios usó a una persona quebrantada para sanar a otra. Un milagro no siempre es una división del mar. A veces es solo una persona que elige la compasión sobre el protocolo. Una persona que se niega a marcharse. En nuestra vida diaria estamos rodeados de gente silenciosamente arrodillada bajo su propia lluvia, orando por ayuda. Quizás seas la única respuesta a esa oración que ellos verá hoy. Tienes el poder de ser ese milagro. Si esta historia de cómo la compasión puede salvar una vida tocó tu corazón, compártelo con alguien a quien necesite recordarle. Esa esperanza es real. Háganos saber en los comentarios qué significó esta historia para usted. Si crees en el poder de una persona para ser el ángel de otra, por favor comente amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más historias que sanan el corazón y alimentan el alma. Que Dios bendiga a cada uno de los que miran hoy. Que Él te dé la fuerza para hacer un milagro para alguien más. Y que Él te envíe uno cuando más lo necesites. Gracias por mirar.